¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros vamos a tratar de explicar en este video lo que es la teoría del derecho y la decisión judicial en torno al debate de Hart y Dworkin. Somos los estudiantes de Derecho, Brian Almijos y mi persona, Miguel Díaz. Ya, para adentrarnos ya en el tema de lo que habíamos propuesto, tenemos que remontarnos al año de 1961, donde Hart propuso una definición diferente a la de siempre de lo que es el derecho. ¿Qué propuso Hart? Hart propuso que el derecho es un sistema de reglas sociales que establecen normas y obligaciones para los individuos y las instituciones en una sociedad dada. Esto dio a mucho estudio y a mucho análisis, porque Hart se centró de manera especial en dos herramientas muy principales. Primero, lo que es la filosofía analítica. ¿Nos podrías explicar, Miguel, un poco sobre la filosofía analítica? Ya. La filosofía analítica es una herramienta filosófica del siglo XX que se basa en el análisis lógico y en el lenguaje como herramientas para el estudio de los problemas filosóficos. La filosofía analítica busca claridad conceptual, con coherencia con la ciencia y la precisión en los argumentos. También tenemos que tomar en cuenta que la filosofía analítica se enfoca en el uso de la lógica formal y las ciencias naturales. También Hart, aparte de usar la filosofía analítica, usa una herramienta muy importante que la utilizan muchas ciencias, que es la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica, en el término, hace referencia a la interpretación de un texto o una fuente en general, ya que tiene carácter religioso, filosófico o literario, pero esta se trata de la interpretación real, auténtica, es decir, lo que ese texto nos quiere comunicar realmente, no la visión que tenemos del mismo. Ya, habiendo dado estas pequeñas definiciones en lo que se apoyaba Hart, no tenemos que pasar por alto que Ronald Dworkin es uno de los principales opositores de Hart, que es un positivista. En este contexto, esta discusión proporciona herramientas para comprender los cambios en la interpretación y la práctica del derecho. El análisis que vamos a hacer nosotros en este debate lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte la dividiremos en cómo surgió el debate Hart-Dworkin y su trayectoria desde sus inicios. Discutiremos una cuestión preliminar que es fundamental cuando se compara a dos autores, porque surgirá la pregunta, y esta pregunta surge en muchos casos: ¿son contrarias estas teorías o simplemente los autores hablan de cosas diferentes, que es muy diferente a que sean contrarias? Luego, como segunda parte, vamos a presentar el debate que gira alrededor de estos dos, cómo Hart va proponiendo sus argumentos y cómo Dworkin los va refutando. Y Hart los vuelve a contraponer, no necesariamente los contrapone, sino que hace como arreglos a lo que dice Dworkin. Y finalmente lo que diremos es que la respuesta a este problema tiene que ver con temas como el poder creador del juez, los métodos de interpretación y la posibilidad de hallar respuestas correctas a las controversias jurídicas. Entonces, podemos decir, en pocas palabras, el problema fundamental de la teoría jurídica sobre las relaciones entre el derecho y la coerción, entre el derecho y la moral, y entre el derecho y las reglas. Exactamente, sí, porque Hart se pone en lugar de muchos abogados, incluso de muchos estudiantes y de muchas personas. ¿Por qué? Porque Hart se da cuenta que tenemos nosotros una muy vaga concepto de lo que es en sí las palabras jurídicas. Por ejemplo, dice Hart que nosotros utilizamos diariamente lo que es la palabra derecho, pero cuando nosotros preguntamos incluso a un abogado qué es derecho, no nos va a definir correctamente y de manera profunda lo que es el derecho. Entonces, la primera que es Hart, nos pertenece explicar un ordenamiento jurídico en particular. Si
sino que quiere aplicarlo en cualquier sistema jurídico vigente en una sociedad contemporánea. Y en segundo lugar, que Hart lo enfoca a su estudio de una manera descriptiva, ya que pretende aclarar la estructura del derecho y su funcionamiento. Como ya lo habíamos mencionado, Hart utiliza las herramientas de la filosofía analítica, ya Miguel lo explicó muy bien al inicio, y la aplicación de esta filosofía al estudio del derecho implicó poner atención preferente al lenguaje que los abogados, los jueces, los legisladores y los ciudadanos en general utilizan al referirse a asuntos jurídicos. Hart cree que las cuestiones lingüísticas no solo son palabras, y explica que cuando buscamos y hallamos definiciones, no completamos simplemente palabras, sino también las realidades para hablar acerca de las cuales usamos las palabras. Así, el estudio del lenguaje que usamos al hablar del derecho es al mismo tiempo un estudio de las prácticas sociales que constituyen el derecho. Hay algo muy importante que debemos destacar, que son los rasgos de la aproximación lingüística sociológica, propuestas por Hart. Y en primer lugar, su propósito no es dar una definición de la palabra derecho, sino más bien describir la estructura característica de un sistema jurídico. En segundo lugar, su atención se centra en la práctica social, es decir, en otras palabras, que es la forma de las personas actúan en las situaciones reguladas y el lenguaje de que se valen para referirse a ellas. Con lo que acaba de decir Miguel y con esta perspectiva, Hart hace una crítica comprensiva a la teoría positivista. O sea, él es positivista, pero hace una crítica a los positivistas, que en este momento predominaban en Inglaterra, elaboradas principalmente por John Austin. ¿Y qué es lo que decía Austin? Austin formulaba su teoría imperativista del derecho. ¿Y en qué consiste esto? En la tesis según la cual siempre que exista un sistema jurídico es necesario que haya alguna persona o cuerpo de personas que emitan órdenes generales respaldadas por amenazas y que esas órdenes sean generales obedecidas, y tienen que existir la creencia general de que estas amenazas serán probablemente hechas efectivamente en el supuesto de desobediencia. Es importante esto porque para Hart, luego nosotros analizaremos más a fondo esto que critica Hart, porque Hart agrega a esta definición algo muy importante. Entonces, podríamos decir, Brian, que según la perspectiva del derecho, es el conjunto de órdenes respaldadas por amenazas, dictadas por el soberano en ejercicio de su poder legislativo ilimitado. Exactamente, o sea, Hart comparte las dos afirmaciones medulares del positivismo, pero que tienen que haber leyes, que tienen que haber, o sea, órdenes para nosotros poder cumplir, y siempre va a haber una coerción. Lo que no comparte Hart es la conclusión, según la cual el criterio de identificación de las reglas jurídicas se encuentran en el hábito de los ciudadanos de obedecer a un soberano. O sea, lo que rechaza él es que la ley es porque nosotros obedecemos. Si es que nosotros no obedeciéramos, no hubiera ley. Eso es lo que rechaza Hart. La falla principal de la teoría de Austin para Hart consiste en no haber incluido la noción de reglas. Eso es lo que les decía anteriormente. Hart agrega esto, la regla, esta definición, y también que en torno a esto también se va a dar la discusión con Dworkin, sin la cual es imposible explicar la estructura y el funcionamiento del derecho. Las ideas de orden, hábito y obediencia son adecuadas, claro, y Hart lo explicaba muy bien y estaba de acuerdo, pero para dar cuenta de la situación del asaltante, o sea, que tiene que ver, está el gobernador y estamos nosotros como personas. El gobernador es como que si fuera el asaltante, sí, o sea, Austin lo pone de esa manera, pero Hart plantea algo muy diferente y dice, no nos permite, por ejemplo, si seguimos sin las reglas, no nos permite saber qué significa que tenga la obligación de hacer algo de acuerdo con el derecho. Por ejemplo, pagar anualmente los impuestos. Entonces, podríamos decir que la teoría de Austin permite entender qué significa que una persona se ve obligada a hacer algo. Exactamente.
Y ahí ya, como lo habíamos dicho, el ejemplo es entregar su dinero al asaltante. O sea, yo no sé por qué le entrego, pero tengo que entregarlo. Entonces, esto nos permite saber qué significa que tenga la obligación de hacer algo. Entonces, de acuerdo con el derecho, como otro ejemplo podría ser que nosotros como ciudadanos pagamos los impuestos anualmente. Exactamente. Ahí, por ejemplo, nosotros ya sabemos, tenemos una regla. HAR agrega esta regla. Dice que nosotros tenemos que saber lo que hacemos. No como, digamos, solo simplemente nosotros obedecemos porque alguien lo dijo, pero no sabemos lo que obedecemos. Esto es muy importante porque de ahí también se va a desencadenar el debate que es muy interesante de HAR y Dworkin. Entonces, podemos tomar en cuenta que a partir de la noción de HAR establece dos distintos fundamentos. Por un lado, la distinción entre las reglas primarias y secundarias, y por otro lado, la distinción entre los puntos de vista internos y externos frente a las reglas. Exactamente. Por ejemplo, HAR aquí ya comienza como que desarrollar más de fondo lo que sería, lo que nosotros actualmente se vive en una constitución y eso. Las reglas primarias, ¿qué serían las reglas primarias para HAR? Son los deberes positivos o negativos. Ahora, cuando nos referimos a positivos son las acciones y a negativos son las omisiones que nosotros hacemos. Por ejemplo, los que nos imponen obligaciones civiles a las personas, como la obligación de los padres de sostener a los hijos. Es algo muy importante eso. Entonces también diríamos que las reglas secundarias, por otro lado, otorgan potestad a los particulares o a las autoridades públicas, tanto para crear, modificar, extinguir o determinar los efectos de las reglas del primario. Exactamente. Un ejemplo de lo que tú dices es que, primeramente, las reglas secundarias se podría decir que crean reglas primarias. Por ejemplo, las reglas relativas a la formación de contratos les dan a los particulares potestades para fijar los estándares que rigen sus relaciones. Por ejemplo, yo hago un contrato contigo, nosotros ponemos las cláusulas que decimos, te compro un carro y en medio año tienes que pagarme. Esas son las potestades que nos dan las reglas secundarias. Pero las primarias es que si es que en ese medio año no pagamos, yo no te pago a ti, ¿qué haría? Me voy a la cárcel. Sería una regla primaria. ¿Por qué? Porque está constituido en el contrato. Exactamente, ya vendría a ser una regla primaria. Entonces HAR llama reglas de cambio o reglas secundarias, que dan facultad a los particulares y a los legisladores. Exactamente. Para crear reglas primarias. Las normas sobre el ejercicio del fundamento judicial constituyen un segundo tipo de reglas secundarias que HAR denomina reglas adjudiciales. Exactamente. Y luego de esto también es algo importante hablar de un tercer tipo de reglas que establece HAR. Y estas reglas él las identifica como reglas de reconocimiento y que tienen una importancia particular en la teoría jurídica de HAR.